A ver, niños. Sí, mañana. Hoy toca el último laboratorio. Voltametría de redisolución anódica. ¿Ya? Esta es una técnica electroanalítica bien interesante. Ustedes como eh, analistas químicos, si quisieran hacer su unidad de investigación conmigo, trabajarían en algo parecido. O si en este laboratorio encuentran algo parecido, algo que les guste. Miren, esta imagen de acá, que ven acá, es la de una celda electroquímica, que tiene su electrodo de referencia, su electrodo auxiliar y su electrodo de trabajo. ¿Ya? Se utilizan a veces, yo utilizo por ejemplo vasos precipitados de 10-20 ml. Son bien chiquititos los que han visto ustedes, ¿no? ¿O alguno de ustedes ha trabajado con vasitos así, de 10-20 ml, niñas? Sí. Ah, perfecto. Entonces, lo que es voltametría de redisolución anódica son los que son sensores electroquímicos, ¿ya? En general, el esquema total de un sensor electroquímico es este. Son dispositivos que obtienen con la mínima cantidad de muestra y manipulación la concentración de de algún analito que tú quieras determinar en un sistema biológico, sistema acuoso, sistema sólido, ¿ya? Donde está acá el analito, disculpen, este es lo que fue reportado en una revista y encontré solamente acá en inglés. Este es el paper, donde el analito tiene contacto con la modificación que se tiene. Pueden ser nanopartículas, triazoles, pueden hacer polímeros, etcétera, etcétera, donde hay una señal química, una reacción entre el analito y, y la modificación del electrodo. Después llega a una señal eléctrica y esta señal eléctrica o de potencial, dependiendo de la técnica, la traduce en un número. ¿Ya? Esto lo podemos ver, por ejemplo, ¿quién de su familia tiene diabetes? ¿O quién tiene un amigo conocido que tenga diabetes y que se tenga que estar controlando con el glucómetro? Mi abuela. Eso es un sensor electroquímico y se ve por lo que van a ver hoy. Simplemente que lo que está modificado es un biomaterial, es una enzima, no es un polímero ni nanopartícula. Pero en general esto es lo que pasa. Estos son los sensores electroquímicos y para lo que son detección de metales pesados se utiliza más lo que es voltametría de redisolución anódica, lo de lo que se va a tratar en este laboratorio. Y vamos a ver un metal en un electrodo normal. Si ustedes quisieran trabajar su, su titulación conmigo, se trataría de medir metales pesados con distintos compuestos. ¿Ya? Pero ¿cómo es una celda electroquímica? Acá tendríamos nuestro electrodo de referencia, nuestro electrodo de trabajo y nuestro electrodo auxiliar. Acá está una foto de la última vez que trabajé en el laboratorio, donde pueden ver el electrodo de trabajo, el de referencia y el auxiliar o contraelectrodo. ¿Ya? Donde todas las reacciones electroquímicas, cambio de potencial, de cambio de corriente, se van a llevar a cabo en el electrodo de trabajo, ¿cierto? Pero yo, ¿cómo sé qué potencial voy a aplicar? Voy a ver un potencial y voy a ver qué potencial me da con el electrodo de referencia, ¿ya? Entonces yo comparo estos dos. Por lo tanto, se genera una corriente eléctrica como respuesta, porque es tú manipulas la corriente o el potencial.
¿Y qué va a pasar? Si yo no tuviera electrodo auxiliar, la corriente eléctrica sería electrodo de referencia. ¿Qué pasa si se llega a corriente eléctrica al electrodo de referencia? El electrodo de referencia se echa a perder, se desgasta. Por lo tanto, el exceso de corriente eléctrica va a los electrodos auxiliares. Ustedes de repente, si van a trabajar más allá, conocen a alguien, pueden ver que también no siempre existe el electrodo auxiliar. ¿Y eso por qué pasa? Cuando son microelectrodos, cuando son electrodos que la punta son de 10 a 0,01 micrómetros de radio, o sea, muy pequeño, del tamaño de un pelo, es la aguja. No se ve excepto con el microscopio. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vayan a preparar su muestra, tienen que ir y dejar los tres electrodos así, los tres sumergidos y en lo que posible en paralelo. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos tener eh, señal de corriente eléctrica, ¿cierto? Pero nosotros tenemos corriente eléctrica de tres maneras: por difusión, por migración y por convección. Uno evita la migración, que se polarice uno muy negativo o muy positivo, con, con agregar una sal de alta concentración para que la especie que se oxida o se reduzca se compense con una sal de electrolito soporte por lo menos 100 veces más concentrada que el analito que estamos midiendo. ¿Esto por qué nos sirve? Porque en la vida real todas las concentraciones de analitos que podemos encontrar son miligramos, milimoles, micromoles, ppb, son concentraciones muy pequeñas para la vida real o la vida cotidiana. Entonces, añadiendo una sal o un electrolito soporte, evitamos la migración, que es que se polarizan electrodos positivos y electrodos negativos. La convección. La convección es cuando nosotros agitamos, ¿ya? Por lo tanto, uno evita agitar para que se faciliten los cálculos matemáticos. Por ejemplo, cuando alguien tiene diabetes, se la tiene que controlar, coloca una gota y la deja quieta en el glucómetro, en el electrodo, ¿ya? Por lo tanto, la difusión es un fenómeno físico-químico espontáneo que siempre va a ocurrir. Por lo tanto, se elimina la migración y la convección. Disculpen por esto. Por lo tanto, me va a quedar esta fórmula para yo ver pico de potencial, la señal de corriente más alta, versus todo esto, que es el número de electrones. Por ejemplo, la oxidación, la reducción del oxígeno puede ser vía 2 o 4 electrones. Ahí se va a ver, se puede calcular el área del electrodo, que es constante, la difusión, que depende cómo difunde el ion, se puede buscar en literatura la difusión de el ion o el analito que uno quiera observar. Y la velocidad de barredura es con la velocidad que yo barro el potencial, la velocidad de que yo veo, calculo, por ejemplo, calculo 5 volts cada un segundo, 10 volts cada un segundo, etcétera, etcétera. Y la concentración, que siempre, entre más concentrado, mayor va a ser la señal de corriente eléctrica. Por lo tanto, se pueden hacer estos dos gráficos: pico potencial versus concentración, o pico de potencial de corriente versus velocidad de barrido. ¿Me entienden un poco, niñas? ¿Están un poco perdidas? Para yo, cuéntenme, ¿cómo van hasta el momento con esto? ¿Me están entendiendo? Está un poco complicado. ¿Aló? Sí, está un poquito complicado. ¿Necesitan que le explique de Disculpe, nuevo algo? yo Cuéntenme. me perdí después de que dijo que se...
Y uno descartaba la difusión y apareció No, otra no, como, ¿sí? no descartar la difusión, es que se corrió el cosito. Uno descartar la migración y la convección. Uno Ah, ya, solo ya. ve la difusión, ¿ya? Porque la migración uno la compensa con una sal, añadiendo más sal. En nuestro cuerpo hay muchas otras sales que compensan eh, la glucosa que puede haber en la sangre. La convección, uno deja quieta la muestra y listo. Entonces, nosotros vimos también la voltametría cíclica. Entonces, nosotros vemos si estas leyes realmente se respetan. Entonces, tenemos un electrolito que es bien reversible, que se oxida y se reduce bien fácilmente, como ese es el hexacianoferrato de potasio. Tenemos aquí a una concentración de 30 milimolar a 20 milimolar y a 10 milimolar. ¿Se dan cuenta que las concentraciones son bien bajas? Ustedes creo que han trabajado pocas veces con concentraciones así, milimolar, ¿o no? Niñas, Sí, pocas veces. en cambio estas concentraciones de 30 a 10 milimolar son muy grandes. En general uno trabaja en la práctica con concentraciones micro, ¿ya? O en su defecto a veces, dependiendo del tipo de metal, en ppm o ppb, ¿ya? Y nosotros vemos que la corriente eléctrica o la señal, el pico que es ahí acá, el pico corriente, es proporcional a la concentración, ¿ya? Entonces podemos ver que la ley se respeta de corriente es proporcional a la concentración. Y acá uno, en el siguiente gráfico, aumenta la velocidad de barrido, es decir, que este va 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 milivolts cada un segundo y este aumenta. ¿Por qué pasa esto, niñas? Que aumenta la corriente eléctrica a medida que yo aumento la velocidad de barrido. Lo que pasa que en el electrodo, o lo que van a ver también en esta resolución anódica, que entre yo más tiempo le doy en que se forme la dupla camada eléctrica, que es donde va a ocurrir todos estos fenómenos de óxido-reducción, que tiene una espesura máxima de 30 micrómetros, entre más tiempo le doy en que se formen, que se agrande, menos iones van a estar en la superficie del electrodo, por lo tanto, menor va a ser la señal. En cambio, si yo le doy poco tiempo para que se forme, va a ser la capa más fina. Y esos mismos iones que estaban en una capa más grande van a estar más comprimidos, por lo tanto, van a estar mucho más cerca para oxidarse o reducirse. ¿Ya? Como pueden ver acá. ¿Ya? Y después próximamente las que trabajen o quieran o vean, van a ver que hay distintos tipos de electrodos. Nosotros íbamos a trabajar con electrodo de carbono vitrio, de oro y de platina. ¿Ya? El más barato, más conveniente. Y por si quieren trabajar en electroquímica, que no es fácil, pero es gratificante, es el electrodo de carbono vitrio. ¿Ya? Es más barato que el oro, más barato que la platina. Y el electrodo de mercurio lo coloqué porque existen y ya se descartan por su nivel de toxicidad. ¿Ya? Nosotros también podemos ver que dependiendo del tipo de electrodo, nosotros podemos ver, por ejemplo, el platina, podemos trabajar en pH 0 de aproximadamente 0,3 hasta máximo 0,2 volt. Y así consecutivamente, dependiendo del pH. También depende del pH, la ventana de potencial, donde yo puedo trabajar los potenciales que yo puedo aplicar para, para analizar distintos electrolitos. Y el de carbono, que tiene la ventana mucho más amplia, que es de -1 a +1, incluye potasio, que es el electrolito de soporte que más se utiliza para hacer eh, medidas.
También ustedes se pueden encontrar que el electrodo de trabajo puede tener distintas formas. El de disco, que es el más común, el de paleta o el de cilindro. ¿Ya? Y como le expliqué antiguamente, todo esto se llevó a cabo para hacer los sensores de glucosa. Y así, este es el sensor de glucosa, que es un sensor indirecto, donde la enzima consume glucosa, libera peróxido de hidrógeno y al analizar peróxido de hidrógeno indirectamente cuantifica lo que es la glucosa, porque este sensor en realidad mide peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, ¿ya? Por lo tanto, los que tengan parientes con diabetes, todo, van a ver que tienen que cuidar bastante sus electrodos, ¿ya? Ahora, niños, ¿cuál va a ser el objetivo de este laboratorio? Ah, el objetivo de este laboratorio va a ser cuantificar mediante voltametría redisolución anódica trazas de cadmio, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los instrumentos? Van a ser un agitador magnético, barras magnéticas, balanza analítica, vaso precipitado de 10 ml, micropipetas, un potenciostato, electrodos de trabajo de carbono vitrio, electrodo de referencia de plata, cloruro de plata y contraelectrodo. Como reactivos, nosotros vamos a utilizar nitrato de cadmio como una sal soluble y vamos a utilizar una sal buffer de 4,5, es decir, de ácido acético acetato de sodio. ¿Esto es para qué? Porque el cadmio, el pH es muy ácido, no es muy conveniente y da una mejor señal en un pH de 4,5, como se ha reportado en literatura. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Se ven distintas cantidades de cadmio, se va añadiendo simplemente el de acetato de sodio, acetato, a concentración 1 molar, a pH 4,5 y se analiza distintas trazas. ¿Ya? Nosotros antes de hacer la voltametría de resolución anódica, preconcentramos la muestra 10 segundos y después hacemos que todo esto ocurra. ¿Ya? Y vamos a ver un pico de potencial y un barrido lineal. ¿Ya? Ahora, niñas, ¿cómo pasa todo esto? Acá está el potencial que se aplica para preconcentrar la muestra. Después se va mudando el potencial para dar la señal eléctrica. Este es el primer paso y después pasa todo esto. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? Por ejemplo, esta voltametría de disolución anódica, la respuesta. Vamos a ver la del cadmio. ¿Ya? Y vamos a ver qué da esta señal eléctrica. Y este tipo de técnicas es muy bueno ya que es muy sensible y selectiva. ¿Ya? Acá podemos ver distinguir el zinc, el cadmio, el plomo y el bismuto que está en la solución. ¿Ya? Aquí tenemos cómo se calcula, porque es la diferencia de cada uno, tanto la reducción como la oxidación. Y vamos a ver que las dos corrientes, esta y esta, contribuyen para dar una mejor señal eléctrica. Ahora, niñas, yo encontré un solo vídeo que les podría mostrar lo que pasa en este laboratorio. Voy a tratar de que sea sin música. Ya. Acá está usando la voltametría de disolución anódica, Square Wave Voltametry. Este es el electrodo que, que se tendría, ¿ya? Acá tendríamos el potenciostato, es un poco distinto al que nosotros tenemos, sigue siendo Autolab, pero no es 302N, sino es 1524 y es un electrodo, este es un potenciostato
de laboratorio con el que contamos es un potenciostato portátil, es decir, mucho más pequeño, se puede llevar una maletita y se te puede trabajar un poco más tranquilo. ¿Ya? Acá podemos ver que el electrodo negro es el electrodo de trabajo siempre, el electrodo azul es el electrodo auxiliar y el electrodo rojo es el de referencia. Acá nos mostró el electrodo de referencia, acá nos mostró el electrodo auxiliar y el que tiene aquí es el electrodo de trabajo. Pueden ver acá que es un electrodo plano de carbono vitrio. ¿Ven bonito? Así son los electrodos, son chiquititos, no son muy grandes. Acá él utiliza un adaptador para sumergir mejor la solución. Ustedes si quieren trabajar con detección de metales pesados, pueden trabajar en eso. Es bien bonito. Y acá va a ocurrir todo. Lo conecta, lo sumerge y ya está listo. Ya están sumergidos tanto el electrodo de trabajo, el auxiliar y el de referencia. ¿Ya? Y ahora empieza a conectar la conexión eléctrica. ¿Ya? Empieza a conectar de trabajo, de referencia. Y enciende el electrodo. Acá están qué son cada uno, para que lo puedan notar. Y va a comenzar a hacer las medidas. El cómo hace las medidas, nos colocamos en un computador, encendemos el programa, el Nova, nosotros tenemos un programa un poco más viejo, él tiene un 1.7, y comienza a hacer todo. La preconcentración, el potencial inicial, potencial final, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y con la frecuencia que se va a utilizar. Nosotros vamos moviendo todos estos parámetros para hacer la solución, para detectar todo. Entonces aquí empieza con la primera medición. Se demora un poco porque tiene que preconcentrar la muestra. Y van viendo que registra punto por punto. Y el pico que ven ahí es el pico de este metal. ¿Ya? Guarda el nombre. ¿Ya? Y va guardando medida por medida. Ya, niñas, ¿entendieron un poco? Ahora mejor cómo se ve todo, cómo se ven los perfiles, cómo sucede todo. O todavía están un poco perdidas. Cuéntenme. ¿Se entendió un poco más este laboratorio? Yo sé que es más complejo porque nunca lo han visto, yo supongo. ¿Aló, niñas? Sí, pero hubiera sido mucho mejor hacerlo. Ay, no sé. Ah, ahora no se escuchaba. ¿Aló? ¿Aló se escucha? ¿Me escucha, profe? Sí. Le digo que sí, con el video quedó más claro, pero hubiera sido mejor hacerlo en el laboratorio. Sí, esto es más fácil entenderlo en el laboratorio. Así hubiéramos conversado un poco más, hubiera entendido. Yo sé que estos laboratorios online pueden enseñar, pero algunos no. ¿Ya? Niñas, yo por la parte de que
colaboro con analítica siendo físico-químico. Y yo hago estas cosas para ustedes si quisieran trabajar. Yo detecto metales pesados, por ejemplo, yo sé que Antofagasta tiene mucho plomo, ¿o no? Podríamos medir muestras cuando se pueda, hacer sensores, ¿ya? Por si le interesa. Y acá está el último cuestionario que me tienen que hacer. Y yo le envío las notas. ¿Ya? Profe, ¿ese es para el viernes? No, el viernes año nuevo, nunca tan, tan pesado. Para el 4 de enero. Ah, ya, profe, gracias. ¿O lo quieren para el viernes, para año nuevo? No, Porque yo sé que vamos a estar más preocupados de estar con la familia por esa fecha. sí, hay que hacer la cena. Ujú. ¿Ya? Ya, profe, Ya, gracias. niñas, ¿alguna duda, consulta? ¿Cómo han sentido el curso? ¿Ya? Mejor. Hubo un momento en el que no entendía nada, pero ahora sí entiendo. Mm. Ustedes pueden conversar conmigo en cualquier momento para ver si se puede entender más este curso, que es más que nada laboratorio. Yo creo que electroquímica vieron lo que son eh, conductimetría, potenciometría, pero nunca me habían visto electroquímica, electroanalítica en sí puras, ¿o no? Habían visto estos sensores de electroreferencia, electro de trabajo, o algo parecido. Parecido, creo que sí. El laboratorio pasado y yo lo había visto, lo habíamos hecho. No, 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 sí, pero este es laboratorio, porque hasta el Ah, no, laboratorio pasa. no, nunca. ¿Ya? Porque esto es lo que se centra más las investigaciones actualmente en electroanalítica. Ya, niñas, ¿alguna duda, consulta que me quieran hacer? ¿Alguna queja? Yo estoy bien abierto a sus quejas. Ustedes me tienen que decir nomás y conversamos. Yo no me voy a enojar para nada, como les he dicho muchas veces. ¿Ya? Por eso, alguna duda, consulta, queja, cuéntenme. Yo no, profe. Ah, disculpa, escuché como yo, profe, y no escuché nada más. Disculpa. Yo no, por el momento. Gislaine, Dayan, Javiera, Valeria, dudas, consultas, apremios. ¿No? Ya. Ya, niñas, entonces nos vemos la próxima semana, pero esta vez para ver algunos ejercicios y para que puedan hacer las consultas que ustedes quieran. ¿Ya? Ya, Entonces, profe, gracias. ya, entonces nos Chao, vemos. cuídese. Chao. Feliz Navidad. Chao. Feliz Navidad, niñas. Chao.